Esto puede sonar un poco polémico, pero si tu negocio todavía no se ha hecho viral, probablemente es lo mejor que le pudo pasar a tu marketing. ¿Pero por qué? Porque si tu negocio se hiciera viral mañana, ¿sabrías qué hacer después? Hacerse viral sin claridad, sin sistemas ni un siguiente paso claro, no genera crecimiento, genera caos. En este video vamos a ver cómo funciona la viralidad de verdad en 2026. Qué señales seguir y qué sistemas armar y cómo hacer que el impulso dure. También te voy a mostrar la forma más fácil que he encontrado para aumentar tus probabilidades de hacerte viral usando la inteligencia artificial. Y te dejamos un kit de herramientas virales con IA completamente gratis en la descripción. Incluye un GPT personalizado que genera ideas virales para tu nicho, 15 prompts probados para la creación de contenido, análisis de competencia y optimización por plataforma, además de más de 50 ganchos de alto impacto. Te muestro cómo usarlo en un momento. Esta es tu guía oficial para hacerte viral en 2026. ¡Vamos! Sección 1. La verdad sobre hacerse viral. Si alguna vez te dijeron, haz que esto se haga viral. Sí. Esa es una de las frases más frustrantes del marketing, porque la viralidad no es algo que puedas decidir que pase. Así que vamos a desmontar 3 mitos, porque mucho del consejo que hay por ahí dando vuelta está preparado para fracasar. Si alguno te suena familiar, felicidades, te dieron un pésimo consejo. Mito 1. Si el contenido es bueno, se hará viral. La realidad es que los algoritmos no premian el esfuerzo ni la calidad, premian la reacción. Si la gente no mira, no comparte, no interactúa rápido, la plataforma deja de mostrarlo. Caso cerrado. Mito 2. El contenido viral se planifica. La mayoría de los posts virales son experimentos que coinciden con el formato, la tendencia o el momento correcto. Casi nadie sabe que algo se va a hacer viral cuando se lo publica. Mito 3. Hacerse viral significa que ya la hiciste. Un post viral no te garantiza seguidores, ni ventas, ni crecimiento a largo plazo. Sin un plan es solo un pico, no impulso. El verdadero objetivo no es hacerse viral, es aumentar tus probabilidades entendiendo cómo se mueve la atención. Y nada de lo que sigue garantiza viralidad. Lo que sí hace es que seas mucho más difícil de ignorar. Y ese va a ser nuestro objetivo. Sección 2. 4 señales de los algoritmos en 2026. Revisé los reportes de tendencias de 2026 en Pinterest, Meta, TikTok y YouTube. Además de análisis de HubSpot sobre las tendencias en redes sociales. Y aunque son plataformas muy diferentes, todas apuntan a los mismos patrones. Aquí van las 4 señales más importantes. Señal 1. Las plataformas prueban el contenido en lotes pequeños antes de escalarlo. Las tendencias no arrancan con millones de vistas, empiezan en silencio. Piensa en los sonidos que se te pegaron durante meses en 2025. Circularon entre nichos pequeños antes de explotar. La clave es sumarte temprano, no cuando ya están todos dados. Señal 2. La interacción temprana decide la distribución. Ya no se trata de publicar y esperar. Se trata de publicar y provocar interacción inmediata. Comentarios, respuestas, guardados, compartidos. Tiempo de visualización importa mucho más que los likes. En 2025, los videos de respuesta a comentarios fueron una de las formas más rápidas de crecer en Instagram y en TikTok. Un comentario fuerte se convertía en un video nuevo en horas. Ese video generaba más comentarios, creando un loop. Para la plataforma, esa interacción rápida era señal de relevancia alta. Y esos videos escalaban muchísimo más rápido. Señal 3. Los formatos familiares superan a las ideas completamente nuevas. La creatividad en 2026 no es reinventar la rueda, es traer tu perspectiva única a una estructura que la gente ya conoce. Los formatos familiares reducen la fricción,
son más fáciles de ver, más fácil de interactuar y de compartir. Piensa en los challenges de 2025. La misma estructura, creadores completamente diferentes, nichos distintos. Funcionaron porque la familiaridad hizo que fuese fácil engancharse. Así que en 2026 la clave no es pensar fuera de la caja, es meter tu ángulo único en una caja que ya funciona. Señal 4. La relevancia de nicho le gana al contenido masivo. Si tu contenido es para todos, el algoritmo no sabe a quién mostrárselo. En 2026, el contenido tipo "este video es solo para" o "POV, eres un intentándolo" explotó. Funcionó porque los viewers se identificaron al instante y la plataforma entendió exactamente a quién mostrárselo. Hablarle a una persona específica genera mucho más impulso que intentar gustarle a todo el mundo. Ejemplo, esto es para dueños de negocios que están cansados de publicar todos los días y no ver resultados. Bien específico. Busca comentarios tipo este soy yo o muchos shares y duplica ese tipo de contenido. Las 4 señales apuntan a lo mismo. Ya no estamos intentando ganarle al algoritmo, estamos intentando entenderlo. Y para que todo esto funcione necesitas 3 cosas: constancia, preparación y saber qué hacer después del pico. Vamos con cada una. Sección 3. ¿Cómo usar IA para ser consistente? La consistencia es la parte más difícil para la mayoría. Publicar seguido para que las probabilidades jueguen a tu favor. Y ahí es donde la IA te cambia el juego. Te voy a mostrar la forma más fácil de aumentar tus probabilidades de viralidad con solo 3 publicaciones a la semana, usando el kit gratuito que te mencioné. Paso 1. Descarga el kit y accede a GPT Go Viral. Es un ChatGPT personalizado que ya está entrenado con datos de campañas virales exitosas. Paso 2. Usa el prompt generador de ideas de contenido viral que viene dentro del kit. Antes de darte ideas, el GPT te va a preguntar sobre tu plataforma, el tamaño de tu audiencia, tu sector y tus objetivos. Paso 3. Contesta las preguntas y vas a recibir ideas personalizadas para tu nicho, en tu estilo, por supuesto. Elige 2 o 3, agenda para cuando tu audiencia está más activa y listo. Esto no reemplaza la estrategia, pero elimina la fricción que normalmente te frena. Y el kit tiene mucho más. Los más de 50 ganchos organizados por emoción, por curiosidad, por sorpresa, identificación e inspiración. Y 15 prompts especializados para análisis de algoritmos, análisis de competencia viral, estrategia de hashtags, guiones de video y más. Dale un vistazo. Sección 4. Checklist previral. ¿Qué hacer antes? Con las probabilidades a tu favor y la consistencia resuelta, necesitas estar muy preparado. Si un video despega, la primera pregunta no es ¿por qué se hizo viral? Es ¿a dónde van estos viewers después? Porque van a inundar tu perfil y tienes que estar preparado. 1. Tu perfil tiene que ser claro en 5 segundos. Bio que diga a quién ayudas y qué publicas. Foto que coincida con tu marca. Nombre y usuario que se puedan buscar y encontrar. 2. Contenido fijado que dé contexto. Un video, por ejemplo, empieza aquí, que explique quién eres, tu contenido más alineado con tu nicho y un video donde muestras tu punto de vista sobre un problema que tu audiencia tiene. Cuando alguien llega a tu perfil, tiene que saber en segundos si eres para ellos. 3. Construye un ecosistema, no un post aislado. Cuando algo se hace viral, la gente no quiere ver algo completamente diferente. Quiere más de lo mismo. Tu contenido reciente tiene que sentirse cohesivo, no aleatorio. Cada video debería de responder una pregunta ligeramente diferente para la misma audiencia. 4. Saber a dónde quieres llevar a la gente. La atención sin dirección se desvanece muy rápido y los momentos virales son cortos. Decide si tu objetivo es seguidores, registros de mails o ventas. Tu bio debe llevar a un siguiente paso claro y tu contenido fijado debe guiar hacia allá. Sección 5. Guía de supervivencia post-viral. O sea, ¿qué hacer después? Hacerse viral no es la meta, es apenas el comienzo. En Loop Marketing, el framework que están usando las marcas para crecer de forma exponencial,
Un momento viral activa la etapa de evolucionar. Miras qué funcionó y lo usas para mejorar todo lo que viene después. Así que si tienes un pico, aquí está tu guía de supervivencia. Regla número 1. Entiende por qué funcionó. Revisa dónde la gente vio más tiempo. ¿Qué comentaron más? Si siguieron o no siguieron. Si guardaron o compartieron. Y hazte una pregunta. ¿Qué específicamente hizo que la gente reaccionara? Regla 2. Encuentra el patrón repetible. Mira el gancho, el formato, el encuadre, qué dolor o identidad tocó. Las cuentas fuertes no persiguen su próximo viral. Convierten un post viral en múltiples variaciones. Regla 3. Duplica, no gires. Este es el error que comete la mayoría. Los cambios aleatorios matan el impulso. La claridad lo multiplica. Convierte los comentarios top en videos de seguimiento. Profundiza en el mismo tema. Responde la confusión que aparezca repetidamente. La regla es que los siguientes posts deben ser más claros, no más creativos. Y la regla número 4 es que mejores todo el recorrido. Mira la experiencia desde la perspectiva de un viewer nuevo. Ajusta tu bio y contenido fijado basándote en lo que la gente respondió de verdad. Aprieta la secuencia de contenido para que el siguiente video conteste la siguiente pregunta obvia. Y mejora donde llegan después del clic. La viralidad trae atención. La experiencia es lo que hace que se quede. Cuando dejas de perseguir la viralidad y empiezas a leer patrones, usar tendencias como señales, preparar tu perfil y tu ecosistema de contenido y evolucionar basándote en el comportamiento real de tu audiencia, no consigues solo un pico. Estás construyendo un impulso. Y esa es la diferencia entre un momento viral y un crecimiento sostenible. Si quieres empezar a generar ideas de contenido que aumenten tus probabilidades, descarga el kit de herramientas virales con IA desde el enlace de la descripción. GPT personalizado, 15 prompts y más de 50 ganchos listos para usar. Si alguna vez te hiciste viral, déjame en los comentarios una cosa que hubieras hecho diferente. Y si te haces viral después de ver este video, vuelve y deja el enlace. Quiero verlo. Suscríbete al canal para más contenido sobre marketing, ventas y tecnología en español. Dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!